Como me han dicho que estamos mal de tiempo, tenemos que ir con... Voy a ir intentando centrar los puntos que yo creo que son importantes que tengamos claro, que cuando nos salgamos de esta reunión pues los tengamos todos claros. En primer lugar, estamos en diciembre de 2023. El 20 de diciembre de 2023 será el aniversario de las elecciones generales de 2015 que pusieron fin a la mayoría de derecha en país y que sigue manteniéndose esa mayoría. El 20 de diciembre hubo una mayoría de izquierda, el Partido Popular, que había tenido una mayoría súper absoluta en el año 2011, agotó en la legislatura de Mariano Rajoy, 4 años de la legislatura de Mariano Rajoy, agotó ese proyecto. Y desde entonces hay una mayoría de todas las demás fuerzas políticas. El Partido Popular consiguió que en el año 2015, luego principios de 2016, consiguió elevar un cordón sanitario en torno al nacionalismo catalán y por extensión al nacionalismo vasco, con lo cual pues consiguió mantenerse en la presidencia del gobierno con Mariano Rajoy después de la repetición que se produjo en las elecciones de 2016, julio de 2016. Mariano Rajoy consiguió mantenerse gracias a que forzó la abstención del Partido Socialista, no solamente el cordón sanitario contra el partido de los nacionalismos catalán y vasco, sino que además consiguió que el Partido Socialista pues se abstuviera. Fue lo que condujo a que Sánchez dejara de ser secretario general y abandonara el escaño en el Congreso de los Diputados, y consiguió una mayoría de investidura, que le permitió ser presidente del gobierno, pero no una mayoría de gobierno, porque la mayoría parlamentaria no la tenían las derechas españolas, sino que las tenía el bloque progresista, que en ese momento no se podía expresar como tal, pero que se expresó ya en 2018 con la moción de censura, que fue una moción de censura que hay que recordar que esa moción de censura se dio por Podemos, fue Podemos quien la hizo posible, quien la protagonizó y quien arrastró al Partido Socialista, y eso hay que reconocerlo. Entonces, desde el 2018, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las derechas consideran que es ilegítimo el acceso al poder inicial a través de la moción de censura y después en todas las elecciones que se han producido. Y veréis que se ha planteado siempre el primer problema que ha tenido la derecha, o el primer objetivo que ha tenido la derecha, las derechas, porque una de las cosas que tuvo las elecciones del 20 de diciembre del 2015 y todas las posteriores es que el Partido Popular ha perdido el monopolio de representación de la derecha española que tenía desde las elecciones de 1993, y ahora aparece fragmentado, y aparecen las derechas, que eran 3 y ahora han quedado 2 nada más, pero no es un partido solo, no es el Partido Popular solo el que representa el conjunto de la derecha española, sino que está fragmentado. Y entonces, lo que han intentado desde entonces es impedir la investidura. Ese ha sido el objetivo. Se intentó en las elecciones de 2019, intentando revivir el Tamallazo, que acordarse de Inés Arremada haciendo aquella intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, llamando a que hubiera algún socialista valiente que rompiera con la disciplina del partido y que en consecuencia no posibilitara que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Y hay que recordar que el diputado de Teruel Existe tuvo que ser escoltado por la Policía Nacional para protegerlo, porque amenazaban con credibilidad de que le podía pasar algo si no votaba en contra de la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces aquello salió, y después se intentó reventar la legislatura con primero los estados de alarma y las votaciones, la repetición del estado de alarma, después con la reforma del mercado de trabajo,
y era una pretensión permanente de reventar, de hacer reventar la legislatura y que no se pudiera desarrollar una legislatura de 4 años, que ha sido una de las más productivas de la democracia española. La primera legislatura del gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición que ha sido de las legislaturas más productivas en cantidad y en calidad de las normas que se han aprobado. Entonces, y esa se intentó y no se consiguió. Y ahora la amnistía es la coartada para haber intentado impedir la investidura de Pedro Sánchez y para intentar reventar la legislatura tan pronto como se pueda. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad. Han creado un problema con el tema de la amnistía, que es un problema que ellos lo están dibujando como si fuera un problema jurídico constitucional. Este es el primer tema que quiero tratar. El primer tema es esto. La amnistía no es la amnistía por ser la amnistía. Es el instrumento que ven que mejor les sirve o mejor les servía para, una vez que no habían obtenido la mayoría parlamentaria, intentar impedir la investidura de Pedro Sánchez. Y ahí se ha puesto todo. Y ahora, y por eso, si os acordáis, Núñez Feijóo, durante el mes que estuvo como propuesto por el rey para candidato a la investidura, se pasó hablando de la investidura, de lo que iba a ser Sánchez y de la amnistía de Sánchez. No habló absolutamente para nada. Y los 25 primeros minutos de su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados lo dedicó a la amnistía. Y después de haber dedicado 25 minutos, después habló de lo demás como si eso ya no fuera. Entonces, estamos con que ese es el problema. Luego, la amnistía no tiene ningún problema. Desde el punto de vista jurídico-constitucional no existe el más mínimo problema. Ninguno, ¿eh? Ninguno. O sea, esto es una de las cosas que realmente uno se queda sorprendido. Cuando dicen que la Constitución no habla de la amnistía. Claro. Que la Constitución no resuelve ningún problema. La Constitución es la norma superflua por excelencia. Superflua por excelencia, porque no existe ningún problema que se nos plantee en la vida en sociedad, nunca, ni antes, ni ahora, ni después, en el tiempo en el que es posible hacer predicciones, que encuentre respuesta en la Constitución. La Constitución no está para eso. La Constitución no existe para eso. La Constitución es una norma superflua y por eso es tan tardía en la historia de la humanidad. La Constitución aparece a finales del siglo XVIII y aparece en los países más ricos del mundo. Y después se ha ido expandiendo y de verdad ha funcionado en los países más ricos del mundo, que se puede permitir el lujo. La Constitución no es un lujo. La Constitución no es un lujo. Porque la Constitución no resuelve ningún problema. Y una sociedad tiene que tener energía suficiente para resolverse sus problemas y que le sobre algo para poderle dedicar a hacer eso, a hacer una Constitución. Que lo que hace es no resuelve ningún problema, pero sí diseña una norma, es una norma jurídica que diseña un procedimiento para que cualquier problema que se plantee en la vida en sociedad, tenga una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. No hay ningún problema al que no se deba hacer frente, al que no se tenga que hacer frente. La Constitución tiene que posibilitar que se haga frente a cualquier problema que se plantee de una manera política, con una respuesta política, a través del pluralismo político y del debate político, y después de una manera jurídicamente ordenada. Entonces la Constitución no contiene nada más que derechos fundamentales. Desde el punto de vista sustantivo, lo que hay son los derechos fundamentales, que son derechos que se ponen a disposición de los ciudadanos para que cada uno de ellos pueda hacer con su vida lo que le parezca oportuno. Y a través del ejercicio de los derechos fundamentales tiene autonomía para programar su vida y para configurar su vida como le parezca pertinente. Y ya está. Y después, la Constitución contempla, sobre todo, el órgano y el procedimiento a través del cual se tiene que dar respuesta a cualquier problema que se plantee en la vida en sociedad. Y que no tiene su respuesta en la Constitución, porque la Constitución no resuelve ninguno. Entonces tiene que prever el órgano y el procedimiento a través del cual se tiene que dar respuesta a cualquier problema que se plantee. Y ese órgano es el Parlamento.
todas partes, en todos los países del mundo, todos los estados constitucionales sin excepción. El contenido material de la Constitución, más importante, es la existencia de un Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, y ese órgano legitimado democráticamente es el que tiene que identificar primero cualquier problema, y después construir con libertad de configuración la respuesta jurídica que tiene que darse a ese problema que ha identificado. El problema es el que sea, cualquiera. Y entonces, en cualquier momento, y eso es lo que tiene. Por eso, la Constitución, cuando reconoce, no tiene nada. El Parlamento no le atribuye competencias. Mira la facultad, la potestad legislativa y la potestad presupuestaria. Es lo que dice de la Constitución del Parlamento. La Constitución reconoce la soberanía popular, el artículo 1.2. La soberanía popular, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es decir, el artículo 1.2, que es la primera vez que aparece el pueblo español. Pueblo en términos constitucionales nada más que hay uno, el pueblo español, que es el titular de la soberanía. Y del artículo 1.2 de la Constitución se pasa al 66.1. Desde el 10 hasta el artículo 10 son artículos preliminares, que es donde se dice que España es un Estado social y democrático de derecho, el principio de legitimación democrática, la capital del Estado es la Villa de Madrid, los partidos políticos, los sindicatos aparecen, etc. Y entonces, a partir del artículo 10 aparecen los derechos fundamentales hasta el artículo 55. 55 son todos los derechos fundamentales, sistema de derechos fundamentales. Y después, a partir del 56 hasta el 65, es la corona. Y como no tiene legitimación democrática, no puede ser poder del Estado. Es un órgano, pero no es un poder del Estado, porque carece. Entonces, en el artículo 66.1 aparece por primera vez la palabra pueblo español otra vez. Después del 1.2, aparece en el 66.1 el pueblo español otra vez. Y son las Cortes Generales, son el representante del pueblo español. Y en el 66.2 se establece cuáles son las potestades de ese órgano representativo del pueblo español. La potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de control gubernamental. Las tres funciones parlamentarias. Entonces, pero la primera, la potestad legislativa. En el ordenamiento jurídico tiene que haber respuesta para cualquier problema que se plantee en la vida social. No puede haber ningún problema que no tenga respuesta jurídica, ninguno. Una sociedad que descansa en el principio de igualdad es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. No somos conscientes, pero ininterrumpidas. Nosotros no podemos tener entre nosotros nada más que relaciones jurídicas, porque descansa todo nuestro sistema en el principio de igualdad. Y donde hay igualdad no puede no haber derecho. Donde hay igualdad no puede no haber derecho. Siempre son relaciones de voluntades entre personas titulares de derechos y que se extienden a todas las esferas de la vida en sociedad. Por lo tanto, la potestad legislativa se extiende a todo. ¿Cuáles son los límites? Los derechos fundamentales, el contenido esencial de los derechos fundamentales. El legislador no puede desconocer el contenido esencial de los derechos fundamentales, pero nada más. Y luego, en el ámbito de lo que se refiere a la amnistía, las normas internacionales de derecho humanitario que establecen que hay determinados crímenes de lesa humanidad que no son susceptibles de ser amnistiados. Pero esos son los límites. Y en la ley de amnistía no se afecta ni al contenido esencial de ninguno de los derechos fundamentales, ni, por supuesto, a los crímenes de lesa humanidad contemplados en el derecho internacional humanitario. Que sí los hay en la amnistía del 77. Que sí los hay en la amnistía del 77. Y por eso la amnistía del 77 no tiene exposición de motivos. Vosotros habéis visto que con la amnistía se está hablando la exposición de motivos, que si la exposición de motivos, que si la... está hablando. ¿Qué falta? Bueno, la exposición de motivos, ahí está. La del 77 no tiene exposición de motivos. Y no tiene exposición de motivos porque no puede tenerla. Porque la amnistía del 77, la ley de amnistía del 77, es mitad amnistía para los presos políticos del franquismo,
del 1001 que os conocen muy bien en esta casa, y muchos más, evidentemente, ¿no? Y que eso era una amnistía. Eso para ellos era una amnistía. Y luego es una ley de punto final para todos los funcionarios del franquismo que torturaron, que hicieron crímenes de lesa humanidad no susceptibles de ser amnistiados. Billy el niño murió por una medalla pensionada, que se le pagaba todos los años por una pensión por haber torturado. Estuvo ahí. Entonces, como eso no se puede justificar de ninguna de las maneras, pues no se justificó. Y no hubo exposición de motivos, sino que hay una ley de amnistía que cubre parte, es una ley de amnistía, la mitad es ley de amnistía, la mitad es punto final, que es materialmente anticonstitucional, y que la Naciones Unidas le está pidiendo a España que la derogue, y no la están derogando, porque el Poder Judicial después ha construido un muro, ahí sí que ha construido un muro, en torno a la ley de amnistía, negándose a investigar cualquiera de los crímenes de lesa humanidad que se les sitúan, se residencian ante ellos, con el argumento de que la ley de amnistía no es aplicable retroactivamente, lo cual es una estupidez, porque frente a la imprescriptibilidad, cuando un delito es imprescriptible, da igual que sea la ley retroactiva o no retroactiva. Si es imprescriptible, es que es imprescriptible. Y aquí los 100.000 desaparecidos que están en las cunetas, esos son crímenes que no han podido prescribir. No han podido prescribir todo lo que se han hecho. Y así, y mucho más, ¿no? Y muchos más, ¿no? Entonces, la amnistía no tiene, la amnistía en el ordenamiento jurídico español ahora mismo no tiene ningún problema de constitucionalidad. El poder legislativo, potestad legislativa de las Cortes Generales, se puede extender perfectamente, primero, a una ley de amnistía en general. Luego, claro, se puede hacer una ley de amnistía anticonstitucional, claro que se puede hacer. Pero si el legislador la hace anticonstitucionalmente e introduce la ley, pero aquí no hay nada. Y no hay límite ninguno. En el proceso de Cataluña no hubo ningún crimen de lesa humanidad. No hubo ninguna actividad de estas que sean delitos imprescriptibles en absoluto. Incluso hay dudas de acerca de los delitos que se cometieron. La prueba está en que cada vez que se ha intentado en un juez, ante los jueces europeos, que le consiguieran la extradición de los miembros para traerlo aquí, ninguno lo ha concedido. Y prueba de ello también es que la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se condenó a un miembro del proceso, está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le ha pedido al Estado español que le dé explicaciones, y que a ver si resuelven el problema antes, y que si no lo resuelven, pues lo resolverán ellos. Yo estoy convencido de que la sentencia del Supremo va a ser una sentencia nula de pleno derecho. Va a ser declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y por lo tanto, nos encontramos con que se está hablando mucho de la ley de amnistía, Bueno, mañana vamos a ver, la toma en consideración, a ver qué es el argumento y a ver qué enmiendas se presentan. Yo tengo curiosidad por ver cuáles son las enmiendas que se presentan. ¿Y dónde ven el Partido Popular y Vox la anticonstitucionalidad? ¿En qué artículo? Porque ahí ya hay que ir artículo a artículo. Y parágrafo concreto de eso, ahí ya no vale decir el Estado de Derecho, lo van a decir, claro. Pero argumentos de verdad ante un tribunal de justicia que decir, este precepto anticonstitucional por esto. Vamos a ver qué es lo que hacen. Vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a... Ahí yo creo que yo no veo ningún problema y desde luego el Tribunal Constitucional va a declarar constitucional. Ellos están hablando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que eso es una fantasía que tienen. Eso no va a bajar en absoluto porque la Unión Europea tiene perfectamente establecido que este es un asunto de derecho interno y que se tiene que resolver de conformidad con la Constitución española y no va a ser ningún problema en Europa esa cosa. Y por lo tanto, ahí estamos. Lo que sí van a hacer es intentar hacer de la amnistía, y están utilizando dos argumentos que los dos son absurdos. Primero, el de la igualdad, que la amnistía rompe la igualdad entre los españoles. Vamos a ver, la amnistía, como todas las amnistías que se han hecho siempre, sin excepción, la amnistía es una ley singular. Las leyes son normalmente generales y abstractas y se dirigen al conjunto de la población.
Pero hay leyes singulares. La ley singular existe no solamente en España, sino en todos los estados democráticos, y la ley singular en todas las constituciones democráticas del mundo tiene cabida, la ley singular. Y existen leyes singulares. La ley singular puede ser la expropiación de Rumasa, o la amnistía de Montones, por motivos fiscales. O sea, las leyes de amnistía son leyes singulares, no solamente las hay en el caso de amnistía, sino que hay otras leyes singulares. Y la ley singular se caracteriza porque afecta a quien la afecte y no la afecta a quien no la afecta. Entonces no tiene nada que ver con el principio de igualdad. En principio, la ley de amnistía dice, ¿quiénes son los destinatarios de la ley de amnistía? Estos delitos cometidos en este tiempo y en estos sitios determinados. Y esos delitos son los que son amnistiados. Y punto. Y los que están, están. Y los que no están, no están. ¿En qué se ve afectada nuestra igualdad porque de pronto se amnistíe a los ciudadanos que participaron en el proceso? Absolutamente nada. Que no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Y luego el segundo, la división de poderes, que dice que esto coge y hace que la sentencia dictada por el Poder Judicial, pues realmente se introduce desde la ley de amnistía y se hace desaparecer, se interviene en el campo del Poder Judicial y se sustituye al Poder Judicial. Y eso no es verdad. La sentencia del Tribunal Supremo, y eso tengo yo, está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí es donde va a haber el debate jurídico. El debate jurídico lo va a haber en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí es donde se va a debatir con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Supremo. Y serán unos jueces los que dirán si esa fundamentación jurídica es la adecuada o si por el contrario se han producido vulneración de derechos fundamentales de la Constitución española y sobre todo del Convenio Europeo. Sí. Y entonces no hay. Entonces lo que hace el Parlamento con la ley de amnistía es decir, ¿viste? Se aplicó el ordenamiento jurídico. Yo no entro a discutir con el Tribunal Supremo. Yo no entro a debatir con el Tribunal Supremo ni con ningún otro juez. Yo soy un órgano de naturaleza política, Parlamento, y adopto una decisión política. Identifico que hay un problema, que es el problema de la integración de Cataluña dentro del Estado, que es el problema más importante del constitucionalismo español democrático de toda su historia. Lo fue en la Segunda República y lo ha vuelto a ser en la Constitución del 78. Hay un problema que tenemos que solucionar y ha habido una deriva judicial hacia ese problema que ha producido una situación en la que es imposible encontrar una respuesta. Y por lo tanto hay que desescombrar. Hay que quitar estos obstáculos y hay que devolver el problema a la negociación política, que es la única forma en que se puede resolver. Porque los jueces pueden resolver lo que pueden resolver y no pueden resolver lo que no pueden resolver. Y cuando quieren que resuelvan lo que no pueden resolver, pues se produce disparate, que es lo que hemos estado viviendo aquí. Y esto es lo que hay que corregir. Y para eso sirve la ley de amnistía. Nada más.